Esta vez vamos a hablar de algo también muy relacionado con la seguridad, de lo que nos estaba hablando Yago. Vamos a hablar de lo mismo, pero esta vez en conexión y en relación con los videojuegos. Para ello tenemos a Jorge Flores de Pantallas Amigas. Muy buenas, Jorge, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, encantado, un placer. El placer es nuestro. Antes de nada, sé que tenemos por aquí una pieza de vídeo, ¿verdad?, de un taller de los que impartisteis hace poco, para un poco comprender a qué os dedicáis. Y si te parece, vamos a empezar la entrevista viendo esa pieza. Perfecto. Para mí los videojuegos son una forma de ayuda para los padres y una herramienta de entretenimiento para tus hijos. Para mí los videojuegos son para entretenerse y divertirse y pasar el rato. Poder hacer nuevos amigos y pasarme más niveles y demás cosas. A mí me gusta tenerlos juntos y los tienes controlados porque están jugando en casa. Yo la verdad es que nunca he jugado a videojuegos. Mi opinión personal es que son aburridos. Que me parece una pérdida de tiempo sentarme delante del ordenador, estar ahí horas y horas apretando un botón. Pero porque tampoco has intentado que te interese. Un montón de cosas que aprendes que a la hora de manejar tecnologías te puede servir. Si no das ningún dato, no hay ninguno mientras no des datos personales, ni mandes fotos, ni nada por el estilo. La persona te puede estar mintiendo en todo y puede coger muchos datos tuyos y te puede hacer daño o algo. Una cosa importante del juego online es saber con quién estás jugando, que esa persona se identifique y que tú sepas que pertenece a tu grupo de amigos. Como no vas a poder nunca controlar la persona que está al otro lado de la pantalla, saber lo que decir y lo que no, pensar un poco en eso que estás dando sin saber quién lo puede leer. No agregando a la gente que no conocemos de nada. No sabemos quién está detrás de esos perfiles, no sabemos quiénes son. Está prohibido, ¿verdad? Que hay mucha trampa por ahí. Ya veíamos esa pieza de esa sesión. Muy interesante. Jorge, me sigues oyendo, ¿verdad? Sí, perfectamente. Bueno, ahora te veo yo también a ti. Oye, lo primero, vamos, como es jugador profesional y persona que me dedico prácticamente íntegramente al mundo del entretenimiento y videojuegos, me parece una gozada que estés aquí. Gracias por dedicarnos tu tiempo. Y ahora, además de haber visto este vídeo, ¿nos cuentas un poquito qué es Pantallas Amigas? Sí, es una iniciativa que nació hace ya más de 15 años, en 2004, y nació con un único propósito: procurar el uso saludable y seguro también de las nuevas tecnologías que se llamaban en aquel entonces para la infancia y la adolescencia. Y digamos también, eso era cuando solo se usaban en 2004, ¿no? Ahora ya vivimos en y con ellas y por lo tanto hablamos de ciudadanía digital responsable. En definitiva, podríamos resumirlo en educación, ciudadanía y bienestar digital, lo que es nuestro objetivo actualmente. En este caso veíamos como en el vídeo hablábamos principalmente de videojuegos, ¿no? Y Sí. oye, al final no son buenos ni malos, ¿no? Parece que a la gente le cuesta entender esto. Sí, efectivamente. Bueno, este vídeo tiene ya 5 años, y precisamente lo hicimos ese tipo de taller porque veíamos la necesidad, por un lado, de acercar a las personas adultas, padres y madres, al mundo de los videojuegos. Por fortuna ya, según van pasando los años, están más cerca, ¿no?, por la cuestión generacional, pero aún así hace falta involucrarles más en el conocimiento para que no haya un rechazo a priori y también para que sean más competentes en la supervisión. Siempre hemos pensado que hay una oportunidad que tenemos que aprovechar, padres y madres, para crear desde edades tempranas en las que ya se empiezan a usar videojuegos de un tipo o de otro, para establecer ese vínculo de confianza con nuestros hijos e hijas, de tal manera que en ese entorno lúdico ya generemos y demos pautas, además de que aprendamos de ellos, les podamos enseñar determinadas cuestiones. Creo que esto es capital y es lo que llevamos persiguiendo un montón de tiempo. En este caso, además, con ese taller queríamos, entre comillas, juntarles para confrontar opiniones, para que debatieran y se vieran fortalecidos también y conocieran las posturas de, entre comillas, la contraparte, y precisamente lo hicimos ya con una
extra intención que se llamaba el taller Safer Internet Gaming, era jugar con videojuegos para aprender sobre un uso más seguro de Internet. Yo creo que hay mucho recorrido y muchas posibilidades. Es que estás hablando mucho durante toda la conversación y lo que veíamos en el vídeo, estás hablando siempre de la familia, ¿no? De la unidad familiar, de cómo lo entienden unos y otros. ¿A quién está dirigida vuestra actividad? Pues realmente a ambos, pero creo que el reto, el que llevamos persiguiendo mucho tiempo en el ámbito del uso de Internet en general y en este caso los videojuegos en particular, es la implicación de las familias, es decir, de padres y madres. Les cuesta trabajo porque es una ocupación, a veces tienen cierto reparo porque les da miedo, pero a veces es también mucha pereza, que lo entendemos. Entonces tenemos que estar ahí para animarles, para hacerles ver las posibilidades positivas, para precisamente también capacitarles para prevenir o influir positivamente en la prevención de riesgos por parte de sus hijos y para acompañar en ese camino. Yo creo que la clave es acompañar. Trabajamos con padres y madres solamente, trabajamos con hijos e hijas, por su lado también, y nuestro reto y sobre todo lo más bonito es juntarles, porque se aprende mucho de la experiencia conjunta. Hablabas de que a veces genera rechazo, otras veces pereza, y no ocurre lo mismo cuando hablamos de otros soportes, como puede ser el de los libros. ¿Podríamos hablar un poco de las ventajas que pueden utilizar los videojuegos respecto a otros modelos o formatos más tradicionales que sí que tienen aceptación? Pues sí, de entrada, videojuego, la propia palabra lo dice, no juego, por lo tanto lúdico, diversión, entretenimiento. No olvidemos, y no es cosa menor, que el juego es uno de los derechos de la infancia y está recogido en la Carta desde el principio, ¿no? En segundo lugar, tiene tantas posibilidades que permite adaptarse a muy diferentes necesidades. Es un elemento de socialización, es un elemento de adquisición de cultura, de competencias, por supuesto de valores. Podemos hablar del compañerismo, del juego limpio, entre comillas, cuando estamos compitiendo. Hablamos también de desarrollo de destrezas, coordinación oculo-manual, es decir, una cantidad de posibilidades que a veces, las tenemos ahí y no nos damos cuenta, ¿no? Y precisamente por eso quizás a veces las obviamos, porque estamos tan acostumbrados a ellas, es como cuando te falta o cuando no hablas de lo positivo que es tener agua o electricidad en tu casa, ¿no? Estás acostumbrado a los que estamos dentro, lo conocemos muy bien y creo que tenemos que darlo a conocer más, ¿no? Y también hablar, ¿por qué no? Yo creo que esto no hay que tenerle miedo en absoluto, creo que es contraproducente de los retos que afrontan, que nos presentan respecto a, posibilidades de uso abusivo, de personas que pueden estar ahí con otras intenciones. Pues sí, están. ¿Y qué? ¿Quién no corre riesgo simplemente saliendo a la calle, no? Es decir, no hay por qué esconder la cabeza en absoluto, hay que hablarlo con naturalidad. Ese tiempo de disculparse ya pasó, hay que abordarlo, pero como decimos, la parte positiva, dejarla bien clara y aprovecharla al máximo y reducir la parte que pueda tener de retos o posibilidades que no nos gusten tanto. Vamos a hablar de esta segunda parte que decías, ¿no? De, digamos, la otra cara. Y hemos tenido, antes de entrar contigo, al compañero Yago, hablando sobre la privacidad, ¿no? Está esta cara sobre el ciberacoso, el uso abusivo, la pérdida, ¿no? de esa privacidad. ¿Qué podemos conocer alrededor de qué riesgos tenemos alrededor de estos temas? Bueno, pues ahí siempre decimos, ¿no? y la verdad es que vivimos casos, por desgracia, demasiado de cerca, no en el ámbito de los videojuegos, más en el de las redes sociales, porque al final parece que redes sociales sí y videojuegos no tanto, y resulta que no se diferencia mucho, ¿no? Respecto al ámbito de socialización y la posibilidad de encontrar con alguien con malas intenciones ahí. La privacidad es un factor de protección clarísimo, y siempre hemos hecho mucho énfasis en ello, por eso también nos interesa que las familias hagan hincapié y den buen ejemplo, por supuesto que a veces no lo hacen. Pensamos también que el principal problema que suele haber, y esto vuelve a enlazar con lo que decíamos al principio, es que cuando hay un problema, que a veces los hay, lo que más miedo da a los chicos y a las chicas es decirlo en casa, y con eso tendríamos que acabar, porque realmente si un problema se empieza a manifestar y pedimos ayuda, pedimos no solo la ayuda de alguien adulto, sino ese soporte emocional, ese acompañamiento, desde luego los daños que esa situación puedan ocurrir se van a minimizar. Por eso, y volvíamos a ello, ¿no? El hecho de que en un momento determinado o desde jóvenes hayan podido compartir pantalla frente a un videojuego juntos,
va a poner mucho más fácil esa labor de confianza y de complicidad frente a la otra postura, que es estar siempre de rechazo y negativo. Y comento un caso muy brevemente. Hay una compañera, Itzi, que está en el equipo, y cuando yo le pregunté si ella videojugaba o videojuega, ¿no?, o practica con videojuegos, me dijo que sí. Y le planteé, ¿no?, este reto de intentar que las familias jueguen juntas. Y la verdad es que se le iluminó la cara y me llamó mucho la atención, porque decía, sí, yo recuerdo que jugaba con mi madre de pequeña, no sé a qué, pero jugaba. Eso es, yo creo, que el principal logro, ¿no?, que haya ese vínculo que anime a ofrecer esa ayuda y esa confianza, que en los momentos que a veces se pueden llegar a presentar delicados, pues no haya realmente un riesgo grande. Oye, y me gustaría ahondar un poco en esto de lo que es el juego familiar, que has hablado mucho sobre esa etapa temprana, ¿no?, y utilizarlo como una herramienta para construir confianza. Pero bueno, yo que he cumplido ahora 31 años, ¿no son los videojuegos un marco en el que no importa edad, género y demás, en el que yo podría tener pues una actividad familiar, lúdica, de entretenimiento con mi familia? ¿O solo, digamos, que estáis apuntando a jóvenes? No, realmente a cualquier persona que tenga interés, y siempre hay un videojuego para cada conjunto de participantes y para cada ocasión. Y en ese sentido también me gustaría recomendar, en esa instrucción que intentamos facilitar a las familias, ¿no?, esa información, la importancia de tener un menú variado de videojuegos, ¿no? A veces no es lo mismo jugar 2 horas a un videojuego que jugar 2 horas a 3 videojuegos, precisamente porque hay mucha variedad. Hay casi un videojuego para cada necesidad, para cada interés, o incluso para personas que necesitan un elemento de inclusión en la sociedad o de relación, ¿no? De esto no sé si habéis hablado, pero me parece importantísimo. Personas no solo con dificultades de movilidad, sino también con dificultades relacionales, que ven en el entorno social creado en torno a los videojuegos una salida fantástica para desarrollarse plenamente. Y cuando hablamos del consumo de videojuegos, ¿no?, muchas veces parece que lo relegamos solo a lo que es la parte de jugar, pero también ahora se están construyendo otros hábitos de consumo, como puede ser el de ver, se consumen creadores de contenido. Las métricas nos dicen que hay más gente interesada en un juego que simplemente lo ve que jueguen, ¿no?, que tomen parte activa como jugadores, porque puede ser parte activa como espectador. ¿Cuál es un poco vuestro enfoque o qué tratamiento le dais a este fenómeno? Bueno, como consumidores, espectadores, vamos a decir, pues es una actividad más de ocio. Yo creo que hay que saber analizar, saber también ser consumidores críticos, porque no, como en todo lo que consumimos, cuando consumimos redes sociales, pues tenemos que saber qué hay detrás, ¿no?, y saber qué efecto está generando en nosotros y lo que queremos nosotros de ellas, ser conscientes. Yo creo que hay un ejercicio de generar criterios para el consumo crítico y sostenible de todo lo digital, y entre ellos los videojuegos, bien sea como jugadores o jugadoras, o incluso también como espectadores, o en otros muchos lugares de la cadena que, como sabes, existe en esta industria. Antes de que se nos acabe el tiempo, que veo que enseguida nos van a llegar aquí 25, sí que me gustaría a ver si pudiéramos un poco, porque estoy seguro que nos está escuchando mucha gente a la que, oye, igual le has abierto la puerta o la ventana a algún nuevo enfoque, una forma nueva de entenderlo. Por un lado, me voy a guardar luego la segunda, te voy a preguntar primero esta, que es cómo podemos aprovechar todas las ventajas y la parte positiva de todo lo que has contado, evitando meter el pie en esa cara oscura. Bueno, yo creo que hay un principio básico de prudencia, en el sentido de la privacidad, prudencia, guardando la privacidad, respeto con respecto a las demás personas, y solicitar ayuda bien a las plataformas o los gestores de cada videojuego, los moderadores o las familias, si hay un problema. Realmente con eso poquito bien hecho, no tendríamos que afrontar ningún reto. Y aprovechando la parte positiva, yo creo que es compartir, socializar y variar, o sea, aprovechar todas las posibilidades que nos ofrecen, porque es un mundo realmente muy rico, ¿no? Y a veces quedarnos con 2 o 3 cositas, pues bueno, no estamos aprovechando todo ese potencial. Variedad, como en la alimentación, que sea saludable y variada. En este contexto de la pandemia, ¿supone una oportunidad o un reto digamos, que de golpe nos hayamos encontrado a lo mejor confinados frente a los videojuegos? Por lo que, oye, ¿cómo se podrían poner en contacto con vosotros? Que si hay alguien que tiene curiosidad o tiene más ganas de ahondar en este tema, ¿a dónde los mandamos?
Bueno, pues tenemos a través de la página web o los diferentes perfiles en redes sociales, atendemos encantados todas las consultas con el equipo de profesionales que hay detrás. Y que, bueno, la verdad es que este tipo de consultas relativas a videojuegos mencionaban la pandemia, han crecido a raíz de la pandemia, quizás porque ha habido más oportunidad de conocer más posibilidades, pero en el sentido positivo también yo creo que ha juntado, ¿no?, a adultos y a menores en espacios de ocio en el hogar, y por lo tanto los videojuegos han jugado ahí un papel importantísimo, ¿no?, y han podido quizás por primera vez compartirlos o consensuarlos. ¿Recomendarías, no sé si aquí, algún portal de referencia, libros o alguna fuente que digas, oye, si tienes curiosidad por esto, empieza por aquí? Bueno, la verdad es que hay bastantes, pero quizás por citar la de AEBI, ¿no?, de la Asociación Española de Videojuegos, The Good Gamer es una plataforma interesante, ¿no?, que está trabajada pues con ese sentido de promoción, de conocer y valorar de forma positiva afrontando los retos. Yo creo que es una buena iniciativa. The Good Gamer de la Asociación Española de Videojuegos. Jorge, pues muchísimas gracias. Tengo ganas de que volvamos a la normalidad de movernos y, vamos, estaría encantado de que pudiéramos conocernos y poder hablar más del tema, porque me toca muy de cerca por mi trabajo, y te agradezco muchísimo, evidentemente en nombre de Encounter TV, pero también en lo personal, que nos hayas dedicado todo este tiempo. Muchas gracias, Jorge. Para nada, un placer estar con vosotros y vosotras y aprender de todo lo que estáis haciendo. Buena tarde. Muy bien, muy buenas tardes.